El Génesis, primer libro de la Biblia, relata los orígenes del mundo, la humanidad y la relación entre Dios y su creación. Es una obra fundacional para la cultura occidental, pues ha influido profundamente en el arte, la filosofía, el derecho y la moral a lo largo de los siglos. En este vídeo te mostraremos tres visiones: la interpretación espiritual que propone el cristianismo, la visión judía llena de significado simbólico y legal y por último la controversial interpretación del traductor italiano Mauro Biglino, que a través de un análisis filológico de los textos cuestiona las traducciones tradicionales. En la tradición cristiana, el libro del Génesis no es solo el comienzo de la Biblia, sino el fundamento de la historia de la salvación. Su relato de la creación no pretende ser un tratado científico, sino una profunda declaración teológica. Dios es el creador de todo lo que existe, y todo lo que ha creado es bueno. La imagen de esta creación no es física, sino espiritual. El ser humano posee razón, libertad y la capacidad de amar, reflejando así la naturaleza divina. Cuando aparece el pecado original, con la desobediencia de Adán y Eva, la Iglesia enseña que este momento marca la ruptura de la armonía original entre el ser humano, Dios y la creación. Pero también, desde esa primera caída, Dios promete la redención. Es el llamado protoevangelio, la primera buena noticia, donde se anuncia la victoria final del bien sobre el mal. Además de la creación, nos transmite la historia de la alianza entre Dios y los humanos que culmina en su renovación a través del sacrificio de Cristo, al ser aceptado por los cristianos como Mesías y Salvador. En el cristianismo el Génesis no se lee literalmente en todos sus aspectos, sino como un texto sagrado que comunica verdades eternas sobre Dios, el ser humano y el propósito de la vida. En definitiva, el Génesis es más que el relato del principio, es el eco de una promesa, la semilla de la historia de amor entre Dios y la humanidad, que culmina en Cristo. En el judaísmo, el libro del Génesis, Bereshit, en hebreo, que significa en el principio, es mucho más que un relato de los orígenes. Es una fuente viva de sabiduría, enseñanzas éticas y profundas preguntas sobre la naturaleza humana y la relación entre Dios y el mundo. Los sabios judíos no suelen leer el Génesis como un texto literal, sino como un conjunto de historias cargadas de simbolismo, abiertas a múltiples niveles de interpretación. El Midrash, una rica tradición de comentarios rabínicos, explora cada palabra y cada silencio del texto para descubrir nuevas enseñanzas. El relato de la creación en 6 días, por ejemplo, no es visto principalmente como una cronología, sino como un orden divino que da estructura al caos. Dios crea con palabras, lo que subraya el poder creativo del lenguaje y de la intención. Y al crear al ser humano a su imagen y semejanza, el judaísmo enseña que cada persona tiene un valor infinito, dignidad y la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La historia de Adán y Eva, por su parte, no se centra tanto en una caída, como en el despertar de la conciencia humana. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el paso de la inocencia a la responsabilidad moral. El judaísmo ve esto no como una tragedia, sino como el inicio del desafío humano, vivir con libre albedrío. Los patriarcas y matriarcas, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Raquel y Lea, no son figuras perfectas, sino seres humanos complejos. Sus decisiones, errores y triunfos son estudiados en las sinagogas y escuelas judías como modelos para reflexionar sobre la vida, la fe y la relación con Dios. Para el judaísmo, el Génesis no trata de explicar cómo comenzó el universo, sino por qué existe y cómo debemos vivir en él. Es una invitación continua a interpretar, a cuestionar y a dialogar con el texto, generación tras generación. Mauro Biglino es un traductor italiano que se ha hecho conocido por su interpretación no convencional del Antiguo Testamento, en especial del libro del Génesis. Durante años trabajó traduciendo textos hebreos antiguos para editoriales religiosas, pero su lectura literal y filológica del hebreo bíblico lo llevó a conclusiones que han causado gran controversia. Según Biglino, el Génesis no es un relato espiritual o teológico, sino una crónica antigua que ha sido malinterpretada durante siglos. En lugar de hablar de un Dios único y trascendente, él sostiene que el texto hebreo original se refiere a una figura llamada Elohim, que no sería Dios en sentido monoteísta, sino un grupo de seres físicos, posiblemente de origen no humano. Hay ciertas equivocaciones de traducción en algunas palabras. Todos los filólogos, al buscar el significado de Elohim, van a encontrar brillante legislador, controlador de las alturas, creador del cielo y de la tierra, pero nunca hablarán de Dios. Biglino subraya que la palabra Elohim está en plural,
y que muchas acciones atribuidas a esta figura en el Génesis tienen un carácter material y técnico. Por ejemplo, al crear al ser humano, el texto dice que los Elohim hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Para él, esto sugiere una manipulación genética o una intervención física, más que una creación espiritual. Descrito en el libro sexto y octavo, tiene la descripción de cómo es el Gan Edén de la Biblia. Esto es un laboratorio experimental, un centro de reproducción de vegetales, de los cuales se puede nutrir y luego dar crianza a los animales. Me da mucho gusto leer estas cosas aquí. En su lectura, el Edén no es un paraíso metafísico, sino un recinto cerrado, casi como una base, donde el ser humano fue colocado y controlado. La expulsión de Adán y Eva, entonces, no sería un castigo divino por el pecado, sino resultado de una decisión de estos Elohim ante el peligro de que los humanos accedieran al conocimiento. Biglino no se considera ateo ni creyente, se define como investigador de textos. No niega la posibilidad de una dimensión espiritual, pero afirma que el texto bíblico, tal como está escrito, no habla de ella en sus orígenes. Para él, las religiones han reinterpretado y espiritualizado lo que originalmente eran relatos concretos, históricos o incluso tecnológicos. Su enfoque no busca reemplazar la fe, sino provocar la reflexión. ¿Qué dice realmente el texto? ¿Cuánto de lo que creemos proviene del texto original, y cuánto de siglos de interpretación? Con estas preguntas, Biglino invita a mirar el Génesis con nuevos ojos, fuera de los márgenes de la tradición. Hemos echado una mirada a 3 visiones distintas de este trascendental texto. Estas diferencias muestran lo vital que es entender que el Génesis no tiene una sola lectura. Reconocer la diversidad de interpretaciones enriquece nuestro entendimiento y fomenta el diálogo entre culturas y visiones del mundo. 3 enfoques en busca de una verdad. ¿Para ti cuál es el correcto? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y participa de este apasionante debate. Tu opinión es muy apreciada. Recuerda suscribirte para encontrarnos en una próxima entrega.